Elena Petrova llegó a la mansión Thornton una fría mañana de febrero. Tenía 32 años, una mujer tranquila, de ojos cansados y manos que habían trabajado demasiado. Llevaba una pequeña maleta con todo lo que poseía. La agencia le había dicho que este era el mejor trabajo disponible para alguien con su limitado inglés y sin referencias de Estados Unidos. Llevaba solo 3 meses en el país y necesitaba este trabajo desesperadamente. La mansión se alzaba al final de un largo camino privado, rodeada de robles que habían perdido sus hojas por el invierno. Era la casa más grande que Elena había visto en su vida, con paredes de piedra y ventanas que parecían observarla mientras subía por el camino de entrada. Había crecido en un pequeño apartamento en San Petersburgo, Rusia, compartiendo 2 habitaciones con su madre y su abuela. En esta casa cabían 100 apartamentos de esos. Una mujer llamada señora Patterson abrió la puerta. Era la jefa de limpieza, una mujer estricta de unos 50 años, que llevaba el pelo canoso recogido tan tirante que parecía estirarle la cara. Miró a Elena de arriba abajo sin sonreír y le entregó un uniforme. Vestido negro, delantal blanco y zapatos cómodos. Elena sería la 4ª criada de la casa, responsable del ala este y de las áreas principales de la casa. La señora Patterson explicó las reglas mientras recorrían la mansión. Nunca hablar a menos que se le dirija la palabra. Nunca entrar al estudio del señor Thornton sin permiso. Nunca tocar el piano del gran salón. Elena escuchó atentamente y asintió con la cabeza a cada instrucción. No hizo preguntas. Había aprendido hacía mucho tiempo que las preguntas solo traían problemas. El dueño de la casa era Richard Thornton, un hombre de 55 años que había heredado su fortuna de su padre, quien la había heredado de su padre antes que él. La familia Thornton había amasado su fortuna con el acero hacía más de 100 años, y habían pasado las décadas siguientes asegurándose de que todos supieran lo importantes que eran. Richard era el último de su linaje, soltero y sin hijos, viviendo solo en esta enorme casa con solo su personal como compañía. Elena no conoció al señor Thornton ni en su primer ni en su segundo día. A veces lo veía de lejos, caminando por los pasillos con los hombros hacia atrás y la barbilla en alto, como un hombre dueño no solo de esta casa, sino de todo el mundo que la rodeaba. Era alto y delgado, de cabello plateado y fríos ojos azules que nunca parecían ablandarse, ni siquiera cuando los rozaba la luz del sol. Las otras criadas susurraban que era cruel, que disfrutaba haciendo sentir a la gente insignificante, que había despedido a la última chica por dejar caer un jarrón y la había hecho llorar delante de todos antes de despedirla. Elena mantenía la cabeza gacha e hizo su trabajo. Limpió los pisos hasta que brillaron como espejos. Quitó el polvo de los muebles, lavó las ventanas y se aseguró de que cada habitación que tocaba estuviera impecable. Se le daba bien ser invisible, moverse por los espacios sin ser notada. Era una habilidad que había desarrollado durante muchos años en muchos lugares diferentes, y que la había mantenido a salvo incontables veces. Pero todos los días tenía que pasar junto al piano. Estaba en el gran salón, un hermoso piano de cola Steinway que relucía negro bajo la lámpara de araña de cristal. Elena sabía de pianos. Sabía que este valía más de lo que ganaría en 10 años trabajando en esta casa. Sabía que estaba perfectamente afinado porque a veces lo oía por la noche, cuando el señor Thornton tocaba solo en la oscuridad. No era buen músico. Notó que su ritmo era incorrecto, que su toque era demasiado pesado, pero no dijo nada. Limpió alrededor del piano sin tocarlo como le había indicado la señora Patterson, y fingió que no la llamaba como lo hacía. Elena tenía un secreto. Era un secreto que había llevado consigo desde Rusia, a través del océano, a este nuevo país donde nadie conocía su nombre ni su historia antes de que fuera criada, antes de que fuera pobre, antes de que todo en su vida se derrumbara. Elena Petrova había sido otra persona completamente distinta. Había sido Elena Konstantinova, niña prodigio, graduada del Conservatorio de San Petersburgo, ganadora de 3 concursos internacionales antes de cumplir 20 años. Había tocado en salas de conciertos por toda Europa.
Había estrechado la mano de directores famosos y recibido ovaciones de miles de espectadores. Esa vida había desaparecido, destruida por circunstancias en las que no quería pensar. La enfermedad de su madre había vaciado sus ahorros. La muerte de su abuela la había dejado sola. Una mala inversión de un hombre en quien confiaba se lo llevó todo. Vendió su piano para pagar el funeral de su madre y no había tocado un instrumento en casi 2 años. Los callos de sus dedos se habían ablandado. La música en su cabeza se había silenciado. Se había convertido en lo que parecía ser: una inmigrante pobre que fregaba pisos en la casa de un hombre rico. Pero el piano del gran salón no la dejaba olvidarlo. A las 3 semanas de empezar a trabajar, Elena estaba limpiando el pasillo cuando entró el señor Torgon. Inmediatamente dejó de hacer lo que le pedían. Estaba haciendo. Y retrocedió, apretándose contra la pared, intentando hacerse invisible como siempre. Pero esta, ¿ves? Él la notó. Se detuvo en medio de la habitación y se giró para mirarla con esos fríos ojos azules. «Eres la nueva», dijo. No era una pregunta. «Sí, señor», respondió Elena, con la mirada fija en el suelo. «¿Rusa?» «Sí, señor». Emitió un sonido que podría haber sido una risa, pero no había humor en él. Mi abuelo solía decir que los rusos eran los mejores sirvientes. Algo sobre el sufrimiento que forja el carácter. Se acercó a ella y Elena pudo oler su colonia. Cara y fuerte. ¿Tienes carácter, niña? Elena no supo qué responder. Permaneció en silencio. Te hice una pregunta, dijo, con la voz endurecida. Intenté hacer un buen trabajo, señor. Elena logró decir. La observó un largo momento, y algo en su expresión cambió. No era amabilidad. Era algo más, algo que hacía que Elena sintiera frío por dentro. Había notado algo en ella, algún detalle que no había ocultado, y ahora sentía curiosidad. Ya veremos, dijo finalmente, y se alejó. Elena no lo sabía entonces, pero esa breve conversación lo cambió todo. Richard Thornton la había visto mirando el piano. Había visto el anhelo en sus ojos, como le temblaban los dedos al limpiar cerca de él. Era un hombre que disfrutaba del poder sobre los demás, que disfrutaba descubriendo debilidades y explotándolas, y acababa de descubrirlas de ella. La semana siguiente, Richard Thornton comenzó a observar a Elena con más atención. Ella sentía su mirada fija en ella cada vez que entraba en una habitación donde él estaba presente. Interrumpía sus conversaciones con los invitados para observarla mientras limpiaba. Le hacía preguntas a la señora Patterson sobre sus antecedentes, su ética de trabajo, su comportamiento. La jefa de limpieza informó que Elena era tranquila, deficiente y no causaba problemas. Pero a Richard no le satisfizo esta información. Intuía que había más en esta mujer inmigrante de lo que parecía. Elena notó la atención y la asustó. Había pasado años aprendiendo a desaparecer, a pasar desapercibida, y ahora este hombre rico se había interesado por ella por razones que no entendía. Consideró irse, buscar otro trabajo, empezar de cero en otro sitio. Pero el sueldo era bueno y no tenía a dónde ir. Así que se quedó, esperando que su curiosidad se desvaneciera. Dot no se desvaneció. En cambio, Richard empezó a poner a prueba su intuición. Una noche, organizó una cena para sus amigos ricos. Había 12 invitados, todos de familias adineradas. Todos vestían ropa cara y hablaban con la peculiar forma de hablar de los ricos, como si cada palabra que decían fuera más importante que las de la gente común. Elena fue la encargada de servir las bebidas, llevando una bandeja de plata por el comedor mientras los invitados hablaban y reían. Richard la observó toda la noche. Hizo comentarios sobre el vino, la comida y las obras de arte de las paredes. Y entonces, al pasar Elena junto a su silla, dijo algo que le heló la sangre. «Mi nueva doncella es de Rusia», anunció a sus invitados en voz tan alta que todos lo oyeron. «Me pregunto si sabe algo de cultura rusa». «Dime»,
Chica, ¿has oído hablar de Tchaikovsky? Elena mantuvo una expresión neutra. Sí, señor. Era compositor. Un compositor, repitió Richard como si hubiera dicho algo divertido. Sus invitados rieron cortésmente. ¡Qué sencillamente deliciosa! ¿Y conocen algo de su música? He escuchado algo, señor. Richard se reclinó en su silla, con una sonrisa en las comisuras de los labios. ¿El lago de los cisnes? El cascanueces. Quizás lo bailabas de niña en tu pueblo, con suecos. Los invitados rieron más fuerte esta vez. Elena sintió que se le encendían las mejillas, pero no reaccionó. Ya se habían burlado de ella antes personas mucho más crueles que este hombre. Sabía cómo soportarlo. Crecí en San Petersburgo, señor, dijo en voz baja. No en un pueblo. Algo brilló en los ojos de Richard. No esperaba que ella respondiera, y no estaba contento. Agitó la mano con desdén y se volvió hacia sus invitados, continuando su conversación como si ella hubiera dejado de existir. Elena se retiró a la cocina, con las manos ligeramente temblorosas al dejar la bandeja. Dot. La señora Patterson notó su angustia. No dejes que te moleste, dijo la mujer mayor, con cierta amabilidad. Al final, le hace esto a todo el mundo. Disfruta haciendo sentir a la gente pequeña. Mantén la cabeza baja y se te pasará. Pero Elena sabía que no se te pasaría. Richard Thornton había encontrado un nuevo entretenimiento y ella era él. Durante las siguientes semanas, su comportamiento empeoró. Llamaba a Elena a sus habitaciones sin motivo alguno y luego criticaba su trabajo delante de los demás. Le hacía preguntas sobre Rusia, sobre su educación, sobre su familia, y cuando ella daba respuestas cortas, se burlaba de ella por ser simple e inculta. Parecía convencido de que ocultaba algo. Estaba decidido a descubrir qué era. Los demás sirvientes empezaron a compadecerla. Ya lo habían visto antes, como Richard se obsesionaba con una persona y la atormentaba hasta que se derrumbaba o se marchaba. La criada anterior a la que había atacado solo había durado 2 meses antes de renunciar entre lágrimas. La anterior había sido despedida por contestarle mal. Elena, susurraban, probablemente sería la siguiente, pero Elena no se derrumbó. Había sobrevivido a cosas peores que la crueldad de un hombre rico. Había sobrevivido a la pobreza, la pérdida y la muerte de todos sus seres queridos. Había sobrevivido a cruzar un océano con solo esperanza y unos pocos cientos. Richard Thornton era desagradable, pero no peligroso. Era solo un hombre aburrido y solitario con demasiado dinero y muy poco propósito. Aún así, el piano la atormentaba. Cada vez que caminaba por el gran salón, sentía su presencia como un peso físico. Sus dedos ansiaban tocar las teclas, sentir el marfil bajo la piel, volver a componer música. Por la noche, soñaba con conciertos que había dado años atrás, con los aplausos, las luces y la sensación de estar verdaderamente viva. Se despertaba en su pequeña habitación en la servidumbre con lágrimas en las mejillas. Por la mañana, una vida que jamás podría recuperar. Richard seguía tocando mal el piano por las noches y Elena seguía escuchando desde el pasillo. Su técnica era deficiente, su interpretación superficial. Tocaba las notas correctamente, pero sin sentir, sin comprender. Era doloroso oírlo, como ver a alguien destruir algo hermoso sin saber lo que hacía. Una noche, sin poder dormir, Elena bajó sigilosamente al gran salón. Era pasada la medianoche y la casa estaba en silencio. La luz de la luna entraba por las altas ventanas y caía sobre el piano, haciéndolo brillar con un brillo mágico. Elena se quedó de pie al borde de la habitación, con el corazón latiendo con fuerza. Sabiendo que no debería estar allí, pero incapaz de irse, caminó lentamente hacia el instrumento. Cada paso parecía una traición a su propia seguridad. No debería tocarlo. Ni siquiera debería estar en esa habitación. Si Richard la pillaba, la despediría inmediatamente y no tendría nada. Pero la atracción era demasiado fuerte.
Elena se sentó en el banco. El cuero estaba fresco bajo ella. Levantó las manos y las dejó flotar sobre las teclas, sin tocarlas, solo sintiendo el aire entre las yemas de sus dedos y el marfil. Cerró los ojos y recordó. Recordó su primera clase a los 5 años, con sus pequeñas manos apenas capaces de alcanzar una octava. Recordó a su maestra, Madame Bulov, que había sido estricta pero amable, que había visto algo especial en Elena y lo había nutrido con paciencia y amor. Recordó su primera competición, su primera actuación, su primera ovación. Recordó la sensación de la música fluyendo por su cuerpo como electricidad, conectándola con algo más grande que ella misma. Abrió los ojos y miró el piano. Esta noche no, se dijo. Todavía no, Dot. Se levantó y regresó a su habitación. Pero algo había cambiado en su interior. La música que había permanecido en silencio durante tanto tiempo comenzaba a despertar de nuevo. Y Elena supo con una certeza que la aterraba que no podría silenciarla para siempre. Lo que no sabía era que Richard Thornton la observaba desde las sombras del balcón superior, observando cada movimiento con esos fríos ojos azules, y que ya estaba planeando su siguiente paso. El enfrentamiento se produjo una tarde de sábado a finales de marzo. Richard Thornton organizaba otra reunión, esta vez una merienda para las esposas de sus socios. Eran mujeres elegantes que llevaban perlas y hablaban de obras de caridad y casas de vacaciones en el sur de Francia. Elena servía té y pequeños sándwiches, moviéndose silenciosamente entre ellas como un fantasma. Richard estaba sentado en su sillón favorito cerca de la ventana, observando a las mujeres con un aburrimiento apenas disimulado. Nunca se había casado, nunca había mostrado interés por ninguna de las mujeres de la alta sociedad que lo habían perseguido a lo largo de los años. Algunas decían que era demasiado orgulloso. Otras, que era incapaz de amar. Elena sospechaba que la verdad era más simple. No le gustaba la gente. Disfrutaba poseyendo y controlando cosas, pero no disfrutaba de la conexión, la intimidad ni la calidez. Dot mientras Elena volvía a llenar la tetera. Richard se aclaró la garganta de una manera que exigía atención. Las mujeres dejaron de hablar y se giraron hacia él, con expresiones de cortés interés. Señoras, dijo, me gustaría mostrarles algo divertido. Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. De alguna manera, supo que sus palabras se referían a su Dot. Richard se levantó y caminó hacia el centro de la habitación, colocándose cerca del piano. Mi criada es de Rusia. ¿Sabías que los rusos se consideran muy cultos? Creen tener el mejor ballet, la mejor literatura, la mejor música del mundo. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran hondo. Pensé que podría ser entretenido poner a prueba esta superioridad cultural. Las mujeres rieron nerviosamente. No estaba seguro de por qué. A ver qué iba esto, pero demasiado educado para oponerse. Chica, dijo Richard, volviéndose hacia Elena. Ven aquí. A Elena se le encogió el estómago. Dejó la tetera y caminó hacia él con piernas temblorosas. Sentía la mirada de todos los presentes. Percibía la curiosidad de las mujeres y la cruel diversión de Richard. Junto al piano, le ordenó. Ella hizo lo que le dijo. Dot. Richard se volvió hacia sus invitados con un gesto teatral. He notado que nuestra amiga rusa parece muy interesada en mi piano. Lo mira constantemente como un niño mirando caramelos en un escaparate. Así que pensé, ¿por qué no darle la oportunidad de demostrar su herencia cultural? Miró a Elena y su sonrisa fue tan aguda que hirió. Toca algo para nosotros. La sala quedó en silencio. Las mujeres intercambiaron miradas, algunas con aspecto incómodo, otras ansiosas por ver qué pasaba. Este era el entretenimiento que Richard había prometido. La humillación de una sirvienta para la diversión de los ricos. Señor, dijo Elena en voz baja. No creo haberte preguntado qué piensas, interrumpió Richard. Te dije que tocaras. ¿O no sabes? Quizás toda esa cultura rusa eran solo cuentos después de todo.
Quizás solo eres una campesina ignorante que no distingue un piano de una patata. Las mujeres rieron con más confianza. Habían decidido que esto era aceptable, que era solo una diversión inofensiva, que Elena estaba demasiado por debajo de ellas como para que sus sentimientos importaran. Elena miró el piano. Le temblaban las manos. Durante 2 años, se había escondido de este momento, escondida de sí misma, escondida de la música que una vez definió toda su existencia. Richard Thornton pensó que estaba exponiendo su debilidad. Pensó que la vería fracasar y se sentiría superior. No tenía ni idea de lo que pedía en realidad. Podía negarse. Podía decir que no sabía tocar. Dejar que se burlara de ella y marcharse con su secreto intacto. Sería la decisión segura, la decisión inteligente, la decisión que la protegería de todo lo que pudiera venir después. Pero, mientras estaba allí de pie, sintiendo el peso de todas esas miradas juzgadoras, algo dentro de Elena finalmente se abrió. No de la forma en que Richard pretendía, ni por vergüenza ni por miedo. Se abrió por el agotamiento, por años de fingir ser menos de lo que era, por el dolor acumulado de perder todo lo que alguna vez había amado. Estaba cansada de ser invisible. Estaba cansada de ser pequeña. Dot se sentó en la banqueta del piano. Las mujeres susurraban entre sí. La sonrisa de Richard se ensanchó, anticipando el momento en que ella tocaría las teclas y no produciría nada más que un ruido torpe y amateur. Ya estaba componiendo el chiste que haría, el comentario mordaz que sellaría su humillación. Elena puso las manos sobre las teclas. Se sentían familiares bajo sus dedos, como volver a casa después de un largo viaje. Cerró los ojos por un momento, respirando profundamente, encontrando el centro de sí misma que había estado enterrado durante tanto tiempo. Entonces empezó a tocar, eligió la balada de Chopin, Nadie en sol menor, una pieza que había interpretado decenas de veces en su vida anterior. Era una de las piezas más difíciles del repertorio para piano, requiriendo no solo habilidad técnica, sino también una profunda comprensión emocional. No era una pieza que pudieran tocar aficionados, ni una pieza que se pudiera falsificar. Las primeras notas llenaron la sala como una ola, ricas, complejas, dolorosamente hermosas. Los dedos de Elena se movían por las teclas con la seguridad de quien había pasado 25 años dominando este instrumento. La música brotaba de ella, liberada por fin de su largo encierro, y era gloriosa. Las mujeres dejaron de susurrar. Sus rostros cambiaron, la diversión se desvaneció en confusión, y luego en algo completamente distinto. No eran expertas musicales, pero incluso ellas podían reconocer cuando presenciaban algo extraordinario. La sonrisa de Richard Thornton desapareció. Elena tocaba como si el público no existiera, como si estuviera sola en las salas de conciertos de su juventud, comunicándose con algo más allá de las palabras. La música subía y bajaba como la respiración, como el ritmo de un corazón, como la historia de una vida llena de alegría, tristeza, amor y pérdida. Interpretó la tristeza de dejar su país, el dolor de perder a su madre, la desesperación de ver sus sueños desmoronarse, y la esperanza tenaz y persistente que la había mantenido viva durante todo ese tiempo. Cuando las últimas notas se desvanecieron en el silencio, nadie habló. Elena abrió los ojos y se giró hacia la sala. Las mujeres la miraban como si se hubiera transformado en una persona completamente diferente. Algunas tenían lágrimas en los ojos. Ninguna reía ahora. Dot. Richard permaneció completamente inmóvil, con el rostro pálido, su expresión indescifrable. Había esperado que una sirvienta torpe se avergonzara para entretenerlo. En cambio, acababa de presenciar una de las interpretaciones de piano más brillantes que jamás habían escuchado, interpretada por la mujer a la que había tratado como una tonta durante los últimos 2 meses. ¿Dónde aprendiste a tocar así? Una de las mujeres susurró, Dot. Elena se levantó del banco. Miró directamente a Richard, encontrando sus ojos por primera vez sin miedo ni diferencia. El Conservatorio de San Petersburgo,
dijo. Me gradué primera de mi clase. Luego salió de la sala, dejando un silencio atónito tras ella, dejando a Richard Thornton mirando el piano como si lo hubiera traicionado, dejando expuesto todo lo que había ocultado durante tanto tiempo. No sabía qué pasaría después. No sabía si la despedirían, la elogiarían o simplemente la ignorarían. Pero por primera vez en años, Elena Petrova se sintió ella misma de nuevo, y lo que viniera después, eso lo valía todo. Los días posteriores a la actuación de Elena fueron extraños e incómodos. Las mujeres adineradas que la habían presenciado tocar no paraban de hablar de ello. Se lo contaron a sus maridos, a sus amigas, a sus círculos sociales. Al final de la semana, la mitad de las familias adineradas de la ciudad habían oído la historia de la criada de Richard Thornton que tocaba el piano como una concertista. El propio Richard no le dijo nada a Elena. La evitaba por completo, lo cual representaba un cambio drástico con respecto a su comportamiento anterior. Cuando coincidían en la misma habitación, apartaba la mirada, con la mandíbula apretada y la expresión seria. La señora Patterson informó que se había encerrado en su estudio durante horas, rechazando comidas y visitas. Algo había cambiado en su interior, aunque no se sabía exactamente qué. Elena continuó con su trabajo como siempre, limpiando, puliendo y manteniendo las enormes habitaciones vacías de la mansión. Esperaba que la despidieran en cualquier momento. Había avergonzado a Richard delante de sus invitados, había revelado que su juicio sobre ella era completamente erróneo, lo había dejado en ridículo. Hombres como él no perdonaban esas cosas fácilmente. Pero el despido nunca llegó. En cambio, ocurrió algo inesperado. Una de las mujeres de la fiesta del té, la señora Elena Crawford, vino a visitar la mansión, específicamente para hablar con Elena. La señora Crawford era la esposa de un prominente empresario y formaba parte de la junta directiva de la Orquesta Sinfónica de la ciudad. Encontró a Elena en el ala puliendo un espejo y se presentó con genuina calidez. No puedo dejar de pensar en tu actuación. La señora Crawford dijo, he asistido a conciertos en el Carnegie Hall y nunca he escuchado nada más hermoso. ¿Quién eres realmente? Elena dudó. Había pasado tanto tiempo ocultando su pasado que revelarlo parecía peligroso. Pero el secreto ya estaba descubierto, esparcido por los salones de los ricos como semillas al viento. No tenía sentido fingir más. Se lo contó todo a la señora Crawford. La formación en el conservatorio, las competiciones, los años de actuaciones por toda Europa, el lento desmoronamiento de su vida, las deudas, las muertes, la desesperada huida a América. La señora Crawford escuchaba con creciente asombro, abriendo los ojos con cada detalle. Pero esto es criminal, declaró la señora Crawford cuando Elena terminó. Un talento como el tuyo fregando suelos. El mundo musical necesita saber de ti. Debemos hacer algo. Elena negó con la cabeza. Tengo 42 años. Mi carrera terminó hace años. Nadie quiere oír a una mujer de mediana edad que ha estado limpiando casas. Eso es una tontería. El arte no tiene fecha de caducidad. Y tú no solo eres buena, querida. Eres extraordinaria. La señora Crawford se fue ese día con una misión. Contactó a sus amigos de la junta directiva de la Sinfónica. Contactó con críticos musicales que conocía. Llamó a directores de orquesta, representantes y a cualquiera que pudiera estar interesado en escuchar la historia de la criada rusa con manos milagrosas. Mientras tanto, Richard Thornton experimentaba algo que rara vez había sentido en sus 55 años de vida. Verdadera vergüenza. Había repasado la actuación de Elena en su mente cientos de veces desde aquella tarde. La conmoción, la belleza pura e inesperada, había desgarrado sus defensas cuidadosamente construidas. Durante años se había convencido de que la gente que trabajaba para él era sencilla, ordinaria, inferior a él. Le había permitido maltratarlos sin culpa, burlarse de ellos sin conciencia. No eran personas reales con vidas plenas y profundidades ocultas. Eran sirvientes, funciones, herramientas.
Elena había destrozado esa cómoda ilusión en una sola tarde. Empezó a investigarla, usando su dinero y contactos para descubrir su historia. Lo que encontró lo dejó aún más atónito. Elena Konstantinova, como se la conocía profesionalmente, había ganado el concurso internacional de corte a los 19 años. Se la había considerado una de las pianistas más prometedoras de su generación. Los críticos la habían comparado con los grandes maestros, habían predicho que se convertiría en una de las artistas más importantes del siglo, y él la había obligado a limpiar sus baños. Richard ya no dormía bien. Se quedaba despierto por las noches, recordando cada palabra cruel que le había dicho, cada comentario burlón, cada intento de hacerla sentir pequeña e inútil. Pensó que estaba exponiendo su ignorancia. En cambio, expuso la suya. Por la noche, buscó a Elena en las habitaciones de servicio. Ella estaba en la pequeña sala común leyendo un libro a la luz de una lámpara. Al verlo, se levantó de inmediato, con expresión cautelosa. «Por favor, siéntate», dijo. Su voz era diferente a la que jamás había oído, más suave, insegura. Elena permaneció de pie. Richard se removió incómodo. No era un hombre acostumbrado a disculparse, y no sabía cómo empezar. «He estado pensando», dijo lentamente, «en cómo te he tratado». Elena no dijo nada. Simplemente esperó. «Me equivoqué», continuó. Las palabras parecieron causarle dolor físico. «Asumí cosas sobre ti que no eran ciertas. Fui cruel y despectiva, y no tenía derecho a hacerlo». «No», asintió Elena en voz baja. «No lo hiciste». Richard asintió, aceptando el juicio. «¿Puedo preguntar por qué no me lo dijiste? Cuando me burlé de ti, cuando intenté humillarte, ¿por qué no revelaste quién eras realmente?» Elena consideró la pregunta. «¿Habría importado?», preguntó. «Si te hubiera dicho que una vez fui una pianista famosa, ¿me habrías tratado diferente?». Richard quiso decir que sí, o sabía que sería una mentira. Nunca había juzgado a las personas por sus logros ni por su historia. Las había juzgado por su posición actual, por su utilidad, por su lugar en la jerarquía que había construido en su mente. «No lo sé», admitió. «Ese es el problema». «¿No?». Elena dijo, «No me veías como una persona. Me veías como una categoría, la criada, la inmigrante, la sirvienta. Nunca se te ocurrió que pudiera tener una vida, una historia, un alma». Richard no supo qué responder a esto. Ella tenía razón, y él lo sabía. Y la certeza le pesaba en el pecho. «Lo siento», dijo finalmente. «Sé que eso no arregla nada. Pero lo siento». Elena lo observó un largo instante. Ella había esperado muchas cosas de este hombre, pero el arrepentimiento genuino no había estado entre ellas. La gente como Richard Thornton no cambiaba. No se disculpaban. No admitían sus culpas. Y, sin embargo, allí estaba él, mirándola con algo que casi parecía humildad. «He pasado toda mi vida siendo rico», dijo Richard en voz baja. «Me hacía pensar que era mejor que todos los demás. Que el dinero significaba valor. Que el estatus significaba valor. Me has hecho darme cuenta de lo equivocada que estaba. Qué vacía es esa forma de pensar». Se dio la vuelta para irse, pero se detuvo en la puerta. «La señora Crawford me llamó hoy. Quiere organizar un concierto para ti, algo para reintroducirte en el mundo de la música. Me pidió mi apoyo». El corazón de Ellen dio un vuelco. «¿Y qué dijiste?». Richard la miró con una expresión que ella no pudo descifrar. «Dije que te ayudaría en todo lo que pudiera. Considéralo el principio de la reparación». Salió, dejando a Elena sola con sus pensamientos y una extraña sensación que crecía en su pecho. Era esperanza. Los preparativos para el concierto de Alana duraron 3 meses. La señora Crawford demostró ser tan eficiente como entusiasta,
utilizando sus considerables conexiones sociales para generar interés en lo que ella llamó la historia de regreso de la década. Los periódicos querían entrevistas. Los críticos musicales querían información de fondo. Los donantes adinerados querían estar asociados con el evento. Elena se encontró en el centro de un torbellino inesperado. Tras años de invisibilidad, de repente se hizo visible de una forma abrumadora y extraña. Los periodistas acudieron a la mansión Thornton para fotografiarla, hacerle preguntas sobre su pasado y escribir artículos que la retrataban como una figura trágica y una inspiración. Respondió a sus preguntas con honestidad, pero brevemente, incómoda con la atención. Richard Thornton, fiel a su palabra, brindó un apoyo sustancial al concierto. Pagó el alquiler de una prestigiosa sala de conciertos, cubrió los gastos de marketing y promoción, y utilizó sus contactos para asegurarse de que personas importantes asistieran. Todo esto lo hacía discretamente, sin buscar crédito ni reconocimiento. Era como si intentara equilibrar una balanza invisible. Para compensar el daño causado con un bien tangible, Elena practicaba durante horas todos los días, despertando músculos y recuerdos que habían permanecido latentes durante demasiado tiempo. Richard le dio acceso ilimitado al piano Steinway en el gran salón, y ella pasaba las mañanas y las tardes al teclado, reconstruyendo la base técnica que antes daba por sentada. Le dolían los dedos, le ardían los hombros, pero con cada día que pasaba, se sentía más como la persona que solía ser. La relación entre Elena y Richard comenzó a cambiar sutilmente. Él ya no la evitaba. En cambio, a veces se sentaba en silencio en un rincón del gran salón mientras ella practicaba, escuchando sin hacer comentarios. Al principio, Elena encontraba su presencia una distracción, pero poco a poco se fue acostumbrando e incluso empezó a apreciarla. Estaba aprendiendo, se dio cuenta, aprendiendo a escuchar, a apreciar, a comprender algo más allá del dinero y el estatus. Una noche, después de una sesión de práctica particularmente intensa, Richard habló desde su rincón habitual. «Tocas diferente. Cuando estás solo», observó con más libertad, como si no estuvieras tocando para nadie, sino hablando contigo mismo a través de la música. Elena levantó las manos del teclado y se giró para mirarlo. «Así es como se supone que debe ser la música», dijo. «Una conversación, no una demostración». Richard asintió lentamente. «Nunca lo entendí. Cuando toco, siempre pienso en cómo sueno, si cometo errores, en qué pensarían los demás si me escucharan». «Por eso tu forma de tocar suena forzada», dijo Elena. Habló sin malicia, simplemente afirmando un hecho. «Estás tan preocupado por el resultado que te olvidas de sentir la música». Richard guardó silencio un momento. Luego preguntó, «¿Podrías enseñarme?». Elena se sorprendió por la petición. Estudió su rostro, buscando señales de manipulación o motivos ocultos, pero solo encontró curiosidad genuina y algo que podría haber sido vulnerabilidad. Este no era el Richard Thornton que había conocido hacía 4 meses. Ese hombre jamás habría admitido su debilidad, jamás habría pedido ayuda. «¿Por qué quieres aprender?», preguntó. Richard consideró la pregunta cuidadosamente antes de responder. «Porque he pasado toda mi vida acumulando cosas sin entenderlas. Tengo cuadros que nunca he mirado, libros que nunca he leído, este piano que toco sin oírlo nunca. Ya no quiero vivir así». Fue lo más sincero que Elena le había oído decir. «De acuerdo», asintió. «Te enseñaré». Empezaron a reunirse 3 veces por semana, temprano por la mañana, antes de las sesiones de práctica de Elena. Richard demostró ser un estudiante difícil, no por falta de habilidad, sino porque tenía décadas de malos hábitos que desaprender. Elena le enseñó a bajar el ritmo, a respirar, a sentir cada nota antes de tocarla. Le enseñó que la música no se trataba de perfección, sino de expresión, no de impresionar a los demás, sino de conectar con algo más profundo dentro de sí mismo. Las lecciones se convirtieron en una extraña especie de amistad.
Elena aprendió que bajo la fría apariencia de Richard se escondía un hombre profundamente solitario que nunca se había permitido ser vulnerable con nadie. Su riqueza lo había aislado, rodeándolo de personas que querían cosas de él en lugar de personas que realmente se preocuparan por él. Él había respondido construyendo muros, tratando a los demás con desprecio antes de que pudieran decepcionarlo o traicionarlo. Richard, a su vez, aprendió que la silenciosa fortaleza de Eleyanena provenía de sobrevivir a experiencias que él apenas podía imaginar. Lo había perdido todo, se había reconstruido desde la nada y había emergido con una resiliencia que ningún dinero podía comprar. No necesitaba su riqueza ni su estatus. Solo necesitaba la oportunidad de hacer lo que había nacido para hacer. A medida que se acercaba la fecha del concierto, la expectación crecía en toda la ciudad. La señora Crawford había hecho bien su trabajo. Las entradas se agotaron a los pocos días de salir a la venta. Los críticos musicales especulaban sobre qué esperar. ¿Conservaría Elena Konstantinova las habilidades que la hicieron famosa? ¿Podría realmente recuperar la forma después de años alejada de los escenarios? Elena sintió la presión crecer y trató de ignorarla. Se concentró en su práctica, en las piezas que había seleccionado, en la sensación de la música fluyendo entre sus manos. No podía controlar lo que dirían los críticos ni lo que pensaría el público. Solo podía controlar su propia preparación, su propia dedicación, su propia verdad. La noche anterior al concierto, Richard la encontró en el gran salón, sentada al piano sin tocar, simplemente mirando las teclas. ¿Estás nerviosa?, preguntó aterrorizado. Elena admitió que el doctor Richard se sentó a su lado en el banco, algo que nunca había hecho antes. Te he visto practicar durante meses. Te he oído tocar cosas que me hicieron olvidar respirar. Pase lo que pase mañana, no tienes nada que demostrarle a nadie. Elena lo miró. Este hombre que había sido su torturador y ahora era algo así como un amigo. Has cambiado, dijo. Me has cambiado, respondió Richard simplemente. Se sentaron juntos en un cómodo silencio. Dos personas que habían empezado como antagonistas y de alguna manera habían encontrado el camino hacia el respeto y la comprensión mutuos. Afuera de las ventanas, la ciudad brillaba con luces. Y en algún lugar de esa vasta oscuridad, cientos de personas se preparaban para escuchar a Elena tocar. Se dio cuenta de que no solo estaba nerviosa por el concierto. Estaba nerviosa por lo que vendría después. Durante mucho tiempo, su identidad había estado definida por lo que había perdido. ¿En quién se convertiría si lo recuperaba? Pase lo que pase mañana, dijo Richard como si leyera sus pensamientos. Ya no estás sola. Recuérdalo. Elena asintió, sintiendo que las lágrimas le picaban en los ojos. Había estado sola tanto tiempo que había olvidado lo que se sentía tener a alguien de su lado. Había olvidado lo que se sentía ser vista. Mañana tocaría para cientos de desconocidos. Pero esta noche, agradecía la presencia de una persona que finalmente había aprendido a verla con claridad. La sala de conciertos era magnífica, un espacio con asientos de terciopelo, ribetes dorados y un techo pintado con ángeles. Alina estaba de pie tras bambalinas con un sencillo vestido negro que la señora Crawford le había ayudado a elegir, intentando controlar su respiración. A través del telón, podía oír el murmullo de mil voces, el susurro de los programas, la expectación de un público que esperaba impresionarse o decepcionarse. Había actuado en salas como esta antes, años atrás, en lo que parecía otra vida. Recordaba los rituales que solía seguir, cómo calmaba sus nervios concentrándose en la música en lugar del público. Intentó recuperar esa vieja disciplina ahora, pero era más difícil de lo que recordaba. Era mayor, estaba más herida, más consciente de todo lo que podía salir mal. Esa señora Crawford apareció a su lado con una cálida sonrisa. La sala está completamente llena. Hay críticos musicales de todas las publicaciones importantes, donantes, miembros de la junta directiva de la Sinfónica. Todos quieren verte. Elena asintió, sin confiar en su voz.
Richard está en la primera fila, añadió la señora Crawford. No había quitado la vista del escenario desde que se sentó. Este detalle, curiosamente, la ayudó. Saber que Richard estaba ahí fuera esperando, creyendo en ella, le dio a Elena un punto de apoyo. Pensó en lo lejos que habían llegado desde aquella terrible fiesta del té, en lo mucho que habían aprendido, en lo mucho que habían cambiado. Es hora, dijo la señora Crawford con suavidad. Dot Elena subió al escenario. Los aplausos que la recibieron fueron cálidos y acogedores, pero ella apenas los oyó. Toda su atención estaba en el piano, que la esperaba en el centro del escenario, un magnífico instrumento que brillaba bajo las luces como una promesa. Se sentó en el banco, ajustó su postura y puso las manos sobre las teclas. La sala quedó en silencio. Elena cerró los ojos y pensó en todo lo que la había traído hasta ese momento. Los sacrificios de su madre para pagar sus clases. La alegría de su abuela cuando ganó su primera competición. Los años de práctica, dedicación, amor, la pérdida y el dolor, y el largo viaje a través de la oscuridad, el extraño giro del destino que la había llevado a la mansión de Richard Thornton, a su crueldad, y finalmente, a su transformación. Reflexionó sobre lo que la música significaba para ella, no como una carrera o una habilidad, sino como una forma de estar en el mundo. Era como procesaba la alegría y la tristeza, como conectaba con los demás, como tocaba algo trascendente que existía más allá de la vida cotidiana. Era quien era ella en lo más profundo, y ningún sufrimiento podría arrebatárselo. Abrió los ojos y comenzó a tocar. Había elegido un programa exigente. Piezas que mostraban tanto brillantez técnica como profundidad emocional. Empezó con la música, cuya precisión matemática siempre la había ayudado a encontrar su centro. Luego pasó a Beethoven, cuya pasión y lucha resonaban con su propio camino. Finalmente, interpretó a Rachmaninoff, el compositor ruso que comprendió mejor que nadie el dolor del exilio y el intenso amor a la patria. Mientras tocaba, algo mágico sucedió. El nerviosismo se desvaneció. El público desapareció. Solo quedaban Elena y la música, enfrascadas en una conversación ancestral que no necesitaba palabras. Sus dedos revoloteaban sobre las teclas con la seguridad de quien había estado haciendo esto toda su vida porque ella lo había hecho. Las notas brotaban de ella como agua de un manantial, imparables y puras, como un punto entre el público. La gente empezó a llorar. No sabían por qué. Quizás fue la perfección técnica, la forma en que Elena hacía que los pasajes más difíciles parecieran fáciles. Quizás fue la honestidad emocional, la forma en que volcaba toda su experiencia vital en cada frase. Quizás fue simplemente el raro privilegio de presenciar un verdadero genio, algo que no se podía fingir, fabricar ni comprar. Richard estaba sentado en primera fila con lágrimas corriendo por su rostro. Había escuchado a Elena practicar cientos de veces, pero esto era diferente. Era Elena completamente desatada, sin reservas, entregándose por completo a la música y al momento. Pensó en lo cerca que había estado de destruirla, de quebrar su espíritu con su crueldad despreocupada. Pensó en lo que el mundo habría perdido si ella se hubiera rendido. La pieza final fue la balada de Sopopen, Nadie en sol menor, la misma pieza que Elena había tocado en la fiesta del té que lo cambió todo. Pero ahora la tocaba de forma diferente, con más profundidad y complejidad, con la sabiduría de todo lo que había experimentado desde entonces. Era una conversación, no solo con la música, sino con su propio pasado, con la niña que había sido y la mujer en la que se había convertido. Cuando la última nota se desvaneció en el silencio, hubo un momento de completa quietud. Entonces el público estalló. Los aplausos fueron atronadores, abrumadores, un muro de sonido que se estrelló contra Elena como una ola. La gente se puso de pie, gritando, vitoreando y llamándola por su nombre. Las flores llovieron sobre el escenario. Los críticos garabatearon furiosamente en sus cuadernos, intentando plasmar en palabras lo que acababan de presenciar. Elena se puso de pie e hizo una reverencia,
con el corazón tan lleno que apenas podía contenerlo. Entre lágrimas, vio a Richard de pie con el resto del público, con el rostro transformado por la alegría y el orgullo. Vio a la señora Crawford secándose los ojos con un pañuelo. Vio a desconocidos que se habían conmovido con su música. Desconocidos que de alguna manera habían conectado con ella a través del lenguaje del sonido. Para eso había nacido. Así era ella. Y tras años de vagar en la oscuridad, por fin había encontrado el camino de vuelta a casa. Al día siguiente, las críticas fueron unánimes en sus elogios. Los críticos lo calificaron como el regreso más notable de la historia de la música. Compararon a Alina con los grandes pianistas del pasado y predijeron un nuevo capítulo en su carrera. Las discográficas llamaron a salas de conciertos de todo el mundo y le ofrecieron reservas. De repente, la mujer que hacía 6 meses fregaba suelos se convirtió en la pianista más solicitada del país. Pero en medio de toda la celebración y la emoción, Elena se encontró pensando no en lo que había ganado, sino en lo que había aprendido. Había aprendido que el éxito se podía perder y reencontrar. Había aprendido que la identidad no era fija, sino fluida, capaz de transformarse y renovarse. Y lo más importante, había aprendido que las personas podían cambiar, que incluso el corazón más cruel podía abrirse, que la redención era posible para cualquiera dispuesto a esforzarse por crecer. Richard Thornton le había dado esa lección, aunque no de la forma en que él pretendía, y ella estaba agradecida. Pasaron 5 años y la vida de Elena Petrova se transformó más allá de lo que jamás hubiera imaginado. Actuó en salas de conciertos de los 5 continentes, recibió ovaciones del público de Tokio, Londres y Sídney, y lanzó 3 álbumes que fueron considerados obras maestras. La mujer que antes limpiaba pisos para ganarse la vida ahora era recibida en los mejores hogares del mundo, tratada con respeto y admiración por la misma clase de personas que antes la habían menospreciado. Pero Elena nunca olvidó de dónde venía ni lo que había sobrevivido. Fundó una fundación que brindaba educación musical a niños inmigrantes, asegurando que otros con talentos ocultos tuvieran las oportunidades que ella casi había perdido. Ofrecía conciertos gratuitos en centros comunitarios y escuelas, tocando para públicos que nunca podrían permitirse una entrada a una sala tradicional. Recordaba lo que se sentía ser invisible y se propuso ayudar a quienes eran ignorados por la sociedad. Richard Thornton siguió siendo parte de su vida, aunque su relación siguió evolucionando de maneras inesperadas. Vendió la mansión y se mudó a una casa más pequeña, descubriendo que ya no necesitaba los amplios espacios y los costosos muebles que una vez definieron su identidad. Donó gran parte de su fortuna a causas que ayudaban a los pobres y marginados, a las personas a las que una vez había despreciado por considerarlas inapropiadas. Continuó sus clases de piano con varios profesores, sin llegar a dominar el piano por completo, pero encontrando una profunda satisfacción en la práctica. Sin embargo, su amistad se profundizó con los años. Fundamentado en el respeto mutuo y la transformación compartida, Richard asistía a todos los conciertos de Elena a los que podía llegar. Sentado entre el público con silencioso orgullo, recordando al hombre que había sido y maravillándose de lo lejos que ambos habían llegado. Elena a veces se quedaba en su casa cuando estaba en la ciudad. Y pasaban largas tardes hablando de música, de la vida y de los extraños caminos que los habían unido. Una noche, sentados en su porche viendo la puesta de sol, Richard le hizo a Elena una pregunta que llevaba años en su mente. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó. ¿Todos esos años de sufrimiento, todo lo que perdiste? Si pudieras volver atrás y cambiarlo, ¿lo harías? Elena consideró la pregunta detenidamente. Pensó en su madre, que se había ido demasiado pronto. En su abuela, cuya sabiduría aún la guiaba. En el concierto que se había perdido. En la carrera que había perdido. En los años de pobreza y lucha. No, dijo finalmente. No lo cambiaría. Richard pareció sorprendido. ¿Por qué no? Porque el sufrimiento me enseñó cosas que el éxito nunca podría, explicó Elena. Me enseñó humildad,
compasión y el verdadero valor de la música. Cuando era joven y famosa, tocaba para recibir aplausos, para obtener reconocimiento, para mi propio ego. Ahora toco para conectar, para sanar, para algo más grande que yo misma. No lo habría aprendido sin los años difíciles. Hizo una pausa y añadió, y no te habría conocido. O mejor dicho, habría conocido a tu antiguo yo, y no habríamos tenido nada que decirnos. Richard sonrió, con una expresión genuina que aún le resultaba nueva en el rostro, incluso después de todos estos años. El antiguo yo era un tonto, dijo. El antiguo tú estaba herido. Elena lo corrigió con suavidad. Nunca te habían visto como realmente eras, así que dejaste de creer que eso importaba. Construiste muros para protegerte de la decepción. En el proceso, te convertiste en alguien que no quería serlo. ¿Cómo pudiste ver más allá de esos muros?, preguntó Richard. Incluso en mi peor momento, nunca parecías odiarme. Eras cauteloso, sí, pero no odioso. Elena recordó aquellos primeros días en la mansión. La crueldad casual, los comentarios burlones, la humillación deliberada. Me reconocí en ti, admitió. Reconocí la soledad, el miedo, la necesidad desesperada de sentirme superior porque en el fondo te sentías inútil. Yo también había sentido esas cosas de diferentes maneras. Comprendí que tu crueldad provenía del dolor, no de la fuerza. Richard guardó silencio un largo rato, procesando sus palabras. Luego dijo, me diste algo que no merecía. Una segunda oportunidad. Una forma de convertirme en alguien mejor. Todos merecemos una segunda oportunidad, respondió Elena. Eso es lo que he aprendido. Todos somos capaces de crecer, de cambiar, de ser más que nuestros peores momentos. Solo necesitabas que alguien creyera que era posible para ti. El sol se hundía en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos naranja y rosa. A lo lejos, un pájaro cantaba su canto vespertino. El mundo estaba lleno de belleza. Elena pensó, si supieras buscarla, y la gente estaría llena de potencial si supieras verla con claridad. Richard finalmente la había visto con claridad, y ella a su vez lo había visto con claridad. Ese reconocimiento mutuo los había transformado a ambos. Me voy a Rusia el mes que viene, dijo Elena, por primera vez desde que me fui. Quieren que actúe en el Teatro Mariinsky de San Petersburgo, donde crecí, donde aprendí a tocar. Richard percibió la emoción en su voz. Debe ser abrumador. Lo es. Caminaré por las mismas calles que de niña, viendo los mismos edificios, el mismo río, el mismo cielo. Todo me resultará familiar y todo será diferente porque yo soy diferente ahora. ¿Qué tocarás?, sonrió Elena. Voy a terminar con el Chap and Ballad. La misma pieza que toqué en tu té. La pieza que inició todo esto. Richard asintió, comprendiendo la simetría. La pieza que te devolvió a ti mismo. La pieza que nos devolvió a ambos a nosotros mismos. Elena corrigió. Se sentaron juntos en un cómodo silencio mientras las estrellas comenzaban a aparecer. Dos personas que habían comenzado como adversarios y se habían convertido en algo así como una familia. Ninguno de los dos esperaba que sus vidas tomaran este camino. Ninguno de los dos lo habría elegido si hubieran sabido de antemano todo el dolor y la dificultad que conllevaría. Pero mirando atrás, ninguno de los dos cambiaría nada. Elena Petrova había aprendido que la música era más que notas en una página. Era un puente entre almas, una forma de comunicar verdades que las palabras no podían expresar. La había conectado con audiencias de todo el mundo, con los niños a los que enseñaba, con los amigos que ahora se sientan a su lado. Y Richard Thornton había aprendido que el valor no se mide en dinero, estatus o poder. Se mide en la capacidad de crecer, de cambiar, de ver a los demás con claridad y tratarlos con dignidad. Había sido necesaria una criada rusa de manos mágicas para enseñarle esa lección, y él la agradecía cada día. La música de la vida, pensó Elena, no siempre era hermosa.
A veces era discordante, dolorosa y difícil de soportar. Pero si seguías tocando, escuchando, creyendo en la posibilidad de la armonía, eventualmente surgiría una melodía. Con el tiempo, las notas separadas se unirían en algo significativo y verdadero. Esa era la historia de su vida. Esa era la historia de ambos. Y lo mejor era que la música seguía sonando.